para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, porque justamente son los buenos hábitos que hacen posible que el potencial que tenemos puedan desarrollarse. Pero así como tenemos buenos hábitos, así como tenemos buenas costumbres, así como tenemos patrones de comportamiento que son loables, también tenemos conductas, tenemos hábitos, tenemos costumbres que son desastrosos, que son nocivos, que son pecaminosos. Y yo sé, hermanos amados, que muchos de ustedes cuando piensan en patrones de comportamiento pecaminoso, la mayoría de nosotros pensamos en un drogadicto, pensamos en un alcohólico, pensamos en una persona que está atada a la pornografía, pensamos en una persona que está delinquiendo. Esas son personas que tienen un comportamiento pecaminoso. Nosotros no lo tenemos. Pero usted está equivocado, rotundamente equivocado. Porque, ¿qué podemos decir o preguntarnos acerca de aquellos que están atados a la ira? ¿Qué de aquel chismoso que le gusta averiguar la vida ajena, difundirla por doquier? ¿Acaso esa persona no tiene una conducta pecaminosa y un hábito nocivo? Podemos decir de aquel soberbio, arrogante, altanero, que se cree superior a los demás. ¿Acaso eso no es una conducta pecaminosa? Muchos de nosotros justificamos nuestras conductas pecaminosas. Muchos de nosotros intentamos minimizar el impacto de nuestras conductas que son realmente desastrosas. Muchos suelen decir, pastor, yo soy una mujer iracunda, pero no soy adúltero como mi esposo. Pastor, yo seré una persona que soy un poco soberbio, pero no soy un borracho. Pastor, yo seré una persona que tal vez tengo un mal carácter, pero no soy como esa fulana que vive al costado que para borracha. Según su modo de entender, usted es mejor porque lo que usted tiene es diferente al otro, pero usted está equivocado. Porque usted está tan atado a una costumbre, a un comportamiento, a un patrón de vida tan desastrosa como aquel que también lo tiene. Así que, hermano amado, no mire con soberbia los hábitos pecaminosos que usted tiene. Y yo sé que usted es consciente de esos patrones de comportamiento que están destruyendo su matrimonio, que están destruyendo su vida, que están destruyendo a sus hijos. Usted sabe que ese vicio lo va a destruir. Usted sabe que ese pecado lo va a arruinar la vida. ¿Cuántas vidas destruidas a causa de esos comportamientos nocivos y pecaminosos? Y por supuesto que esto no hace indiferente al cristiano. ¿Cuántos cristianos evangélicos carnales? Tantos líderes cristianos carnales. ¿Cuántos creyentes que suelen tener 20, 30 años en una iglesia, pero sin embargo están atados a una conducta, a un patrón caminoso de vida que los gobierna? Usted tiene que entender que mientras usted viva atado a ese comportamiento, a ese patrón de vida pecaminoso, usted no va a desarrollar todo su potencial. La otra vez escuchaba en televisión a un deportista decir, yo hubiera sido un deportista de élite si me hubiera alejado del alcohol, de los malos amigos, de las fiestas nocturnas. Hubiera sido yo uno de los deportistas más reconocidos en el mundo. Este jugador reconoce que lo que lo ha paralizado, lo que lo ha destruido, lo que ha hecho que este deportista no desarrolle todo el talento que tiene, el potencial que tiene, han sido sus patrones de comportamiento destructivo. Hermano, yo no quisiera que de aquí a 10 años usted diga, yo hubiera sido un mejor profesional, pero yo hubiera sido una mejor madre, pero
hubiera sido un mejor padre, pero yo hubiera sido un mejor pastor, pero por esta razón, en esta mañana yo te suplico que usted entienda y reconozca que esos patrones de comportamiento pecaminoso lo van a destruir. Y yo sé, hermanos queridos, que usted tiene que entender, hermano, que los patrones pecaminosos, permítame decirle por favor y enfatizarlo, usted tiene que entender que ese comportamiento, ese vicio, esa adicción, esa costumbre nociva, lo va a destruir. ¿Acaso no destruye el adulterio? ¿Acaso no destruye las drogas? ¿Acaso una persona que vive en la pereza, que vive en la glotonería, no sufrirá las consecuencias de sus malos hábitos? Por supuesto que sí, amado hermano. Y es una de las cosas que en esta mañana quisiera que usted entienda. Quiero que usted entienda que los patrones de comportamiento pecaminoso lo van a destruir. La otra vez, una jovencita me decía, pastor, yo quiero dejar la pornografía, pero no puedo. Otro hombre me decía, pastor, amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero no puedo dejar el adulterio. He intentado, pastor, pero no puedo. La otra vez una madre de familia se me acercaba y entre lágrimas y lleno de impotencia me decía, pastor, no puedo controlar mi ira. Siento que le hago daño a mi esposo y a mis hijos. He intentado cambiar, he intentado controlarme, pero no puedo. Esto me supera, es más fuerte que yo, pastor. Y yo sé que muchos de ustedes están luchando con eso. Quieren dejar ese patrón de comportamiento pecaminoso, pero no pueden. No pueden salir de ese hueco. No pueden salir de ese lodo fangoso. Y contra más intento hacen, más se hunden. Y más se hunden, como que están encerrados en un círculo vicioso. Un día te das cuenta y te prometes a ti mismo que no volverás a hacer lo mismo. Pasa 2 días y estás mismo. Te sientes frustrado. Sientes mal, te sientes avergonzado, te sientes culpable y te dices y te preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué no puedo superar esto? Pregunto, ¿está tu vida así? ¿Estás atrapado en un patrón de comportamiento pecaminoso que está destruyendo tu vida, está destruyendo tu hogar, está destruyéndote por completo, no te deja crecer, no te deja desarrollarte, está arruinando la vida de tus hijos? ¿Estás atado a algún patrón pecaminoso y sucio? ¿Te encuentras en esta condición? Prometiste a ti mismo que dejarías ese pecado, pero luego, 2 días, vuelves a hacer lo mismo y vuelves a ese ciclo una y otra vez y estás por años en esa situación. Pues déjame decirte, hermano, que no vas a poder salir de eso por tus propios medios. ¿Me escuchas aquí? No podrás salir de esto con tu fuerza de voluntad. En este sentido, nada te puede ayudar. No te ayudará el yoga, no te ayudará la meditación trascendental, no te ayudará el ascetismo, no te ayudará el tratar tu cuerpo con rudeza. Nada de esas cosas funciona. Tú tienes que entender que con tus propias fuerzas no podrás salir de ese fango. Necesitas ayuda. Y esa ayuda no te la puede dar un hombre. No te la puede brindar ningún ser humano. A lo mucho el ser humano te puede apoyar. A lo mucho el ser humano te puede hacer algún tipo de barra. De alguna manera el ser humano puede alentarte a salir de eso, pero no vas a poder. Porque hay algo más poderoso encerrado en sí mismo. Entonces alguien preguntará en esta mañana y dirá, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago para dejar esos malos hábitos? Pastor, ¿qué hago para dejar ese comportamiento nocivo, destructivo, pecaminoso, sucio que me está destruyendo?
Pues bien, en esta mañana te quiero mostrar el camino. Yo no lo voy a recorrer, usted tiene que recorrerlo, pero quiero señalarte el camino. Ese camino que a mí me hizo libre también hace muchos años. Ese camino que me hace libre continuamente. A este camino yo le llamo la solución de Dios. Así le llamo. La solución de Dios. Porque cuando Él interviene, cuando Él se involucra, hermano, no hay cosa que Él no pueda cambiar. Así que la solución de Dios se compone de 3 ingredientes indispensables que yo quisiera que usted de alguna manera lo pueda grabar en su corazón. El primer ingrediente es la identificación. Tenemos que identificar el verdadero problema si queremos romper con los hábitos pecaminosos. Así como un médico tiene que identificar la causa de la enfermedad y no solamente tratar con los síntomas. Así también nosotros tenemos que identificar la causa, la raíz del verdadero problema y preguntarnos cómo es que estas cosas nos atan tanto. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿alguna vez ha hecho esta pregunta? Pero debe hacérsela. La pregunta es, ¿por qué es tan poderosa la lujuria? Es tan poderosa la lujuria que la Biblia nos testifica que el mismísimo rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, tomado por la lujuria, poseído por sus pasiones más bajas, se acostó con la mujer de su prójimo, abusó de su autoridad y prácticamente violó a Betsabé. Y luego, no contento, este hombre se hizo poseído y dominado por su lujuria, mandó a matar al esposo de esta pobre mujer. ¿Por qué es tan poderosa la lujuria? ¿Por qué es tan atractiva la tentación? ¿Por qué es implacable la ira? ¿Y sabes cuál es la respuesta a esto? Pues la Biblia nos señala que la raíz, la causa de todos estos malos hábitos, la causa de estos patrones de comportamiento destructivo, son los deseos de nuestra carne, que en el mundo de la teología se le conoce como la naturaleza pecaminosa. Es a causa de los deseos de nuestra carne. Ese deseo que es una fuerza interna, una fuerza irresistible, una fuerza imposible que nos arrastra al pecado y hace que nosotros caigamos en todo tipo de pecados vergonzosos y sucios. El deseo de nuestra carne hace que nosotros no podamos resistir las tentaciones y no podamos resistir cualquier provocación externa que vemos alrededor nuestro por nuestros sentidos. Así como el ratón no puede resistirse al queso porque su naturaleza lo arrastra. Así como el pez no puede resistirse a la lombriz que ve allí a su presa, porque su propia naturaleza lo arrastra. Si nosotros somos arrastrados irresistiblemente, somos arrastrados irresistiblemente, nuestra mente nos dice que no vayamos. Pero nuestro corazón, nuestras pasiones se apoderan de nosotros y no hay fuerza de voluntad que pueda oponérsele a ese deseo que está dentro de nosotros, que la Biblia lo llama el deseo de la carne. Lea conmigo cuidadosamente este pasaje, por favor. Gálatas 5, 19 al 21 dice así. Note este listado extenso que aquí Pablo
hace. Y dice así: manifestaciones son las obras de la carne. Todo lo que vamos a ver aquí, todos los vicios que va a mencionar Pablo aquí, tienen una sola raíz, tienen una sola semilla. Se llama los deseos de la carne. Todos estos vicios que Pablo nos va a mencionar tienen un solo origen: las obras de la carne. Así que yo no quiero que usted vaya a decir que usted está en esta condición a causa de su mamá, a causa de su papá, por culpa de la cultura, por culpa de la sociedad. Usted no vaya a decir: pastor, yo me perdí, yo me desbarranqué, yo me volví así por culpa de alguien. No, 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 no. Usted va a entender en esta mañana por qué usted está así como está. Y la razón es porque hay una raíz en su alma impregnada a causa de nuestros padres Adán y Eva, la cual hemos heredado, lo que hace que nosotros nos entreguemos a estas prácticas pecaminosas. Manifestaciones son obras de la carne. ¿Cuáles son? ¿Lo puede leer conmigo? Adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, amistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a estos advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Puede entender usted esto? ¿Puede entender esto usted, hermano, esta mañana? En esta misma lista podemos encontrar que para Dios no hay pecados pequeños ni pecados grandes. En esta misma lista, Pablo menciona el adulterio y la ira. Pablo menciona la fornicación y la envidia. Pablo menciona la lujuria y la borrachera. Así que, si tú vas a justificarte y decir: pastor, yo seré iracunda, pero no soy un adúltero, yo quiero que sepas esto: usted también está tan poseído, está tan encadenado como el adúltero y el iracundo a una misma fuente. Y esa fuente es el deseo de la carne. Así que la carne es lo que hace que nosotros caigamos en estos diferentes vicios que acarrean nuestra alma, que destruyen nuestras vidas, que nos hunden en la miseria. Así que tú, si eres iracundo, si eres chismosa, si eres adulto, si eres fornicario, tienes que entender que todos estos patrones de comportamiento pecaminoso fluyen y brotan de una misma semilla. Y esa semilla es la carne. Quizás en mí se manifieste un pecado como la ira. Quizás en ti se manifieste la envidia. Quizás en otro se manifieste la lujuria. Quizás en otro se manifieste la borrachera. Quizás en otro se manifieste el orgullo. Pero todos esos pecados son como ramas que tienen un único tronco. Y ese tronco es los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. En pocas palabras, hermano amado, si tú estás atado a alguno de esos pecados que Pablo acaba de mencionar, usted tiene que entender que usted está siendo controlado por un amo, por un rey despiadado, el cual es los deseos de su carne. Así que usted no diga y no vaya a pensar que es mejor que el borracho cuando usted es iracunda. No vayas a pensar que eres mejor que el drogadicto cuando tú eres una persona envidiosa. No vayas a pensar que eres mejor que esa persona que está andando en las calles delinquiendo cuando tú eres una persona arrogante, soberbia. Estás en el mismo lugar, estás en la misma condición. No te das cuenta que así como el adúltero, el fornicario, el borracho, el delincuente, tú también tienes un mismo amo, un mismo rey al que sirves. Y ese se llama
los deseos de la carne. No estás en otra condición, estás en la misma condición. Así que hoy usted tiene que admitir que si usted está atrapado en alguna conducta pecaminosa, no es culpa de su mamá, no es culpa de la cultura, no es culpa de la sociedad, no es por culpa de tu esposo, no es por culpa de alguna persona, no es culpa de lo que te pasó algo. Si usted está viviendo en un círculo vicioso, en un estilo de vida que lo está destruyendo, usted tiene que entender que usted se encuentra así porque usted es un pecador. Porque usted es por naturaleza una persona pecadora. Usted tiene que admitir hoy que usted es un pecador. Que si usted se encuentra así es porque usted está así. Entonces hemos logrado, primero que todo, identificar la raíz, el origen, la fuente de nuestros patrones de comportamiento nocivo, destructivo. ¿Y cuál es esa fuente? Los deseos de nuestra mujer. No es tu mamá, no es tu papá, no es tu esposa. Pero pastor, es mi esposo el que me saca de quicios. No, esa pasión está aquí dentro. El pastor, es ella o es él. No. Cuando le preguntas a un adúltero, ¿por qué engañaste a tu mujer? El adúltero se justifica y dice, no, la engañé a mi mujer porque ella me trata mal. Esa no es la razón, esa no es la causa, esa es la excusa. Pero la verdadera causa es que esa persona, causa de su naturaleza pecaminosa, fue arrastrada a ese pecado. El segundo ingrediente en la solución de Dios es la liberación. Y es aquí donde podemos ver la bondad de Dios. Es aquí donde podemos ver cómo Dios, en su infinita gracia, se involucra en nuestro problema. Dios sabe que nosotros somos impotentes para librarnos del dominio y del poder de los deseos de nuestra carne. Entonces Dios se involucró en nuestra vida a través de su Hijo Jesucristo. Por eso Juan 8:33 nos dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Es esclavo del pecado. Si usted es un adúltero, si usted es una chismosa, si usted es un iracundo, si usted es una persona envidiosa, si usted es un lisuriento, si es una persona que no puede controlar la lujuria, entonces usted es una persona esclavo del pecado. Y del pecado usted no se puede librar. Usted es esclavo del pecado, está encadenado, usted está a merced del pecado. Lo que el pecado te dice que hagas, tú lo haces. Lo que los deseos de tu carne te dice que hagas, tú los haces. No puedes ir contra los deseos de tu carne. Son más poderosos, son más fuertes que tú mismo. Por eso Jesús es tan radical aquí y nos señala, el que practica el pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado es. Piense por un momento en una mujer llamada Carmen. No sé si alguien se llama Carmen aquí, Dios me libre. Pero piense por un momento en una mujer que se llama Carmen. Carmencita comienza a comer desordenadamente. Come las comidas típicas que engordan. Creía que podría controlar su dieta, pero luego se da cuenta de que no puede dejar de comer esas comidas que la engordan. Y como consecuencia está subiendo de peso más y más y más. Cada fin de semana, esta pobre mujer se promete a sí mismo y dice, ya no comeré esas comidas. Ya no volveré a hacer eso. Me alejaré de esa dieta, cambiaré mi dieta y ya no volveré a comer esa comida, porque esa comida me está haciendo que engorde. Pero luego de 2 días, Carmencita se encuentra comiendo lo mismo. Los deseos de su carne son tan poderosas que Carmencita, con su fuerza de voluntad, no puede contra la glotonería que le domina, me forza a seguir consumiendo esos alimentos. Y como consecuencia, Carmencita entra en un cuadro depresivo, se siente culpable, se siente fatal, se molesta consigo mismo.
mente decaída, no sabe qué hacer con su vida y ve como una salida para su mal y para su sufrimiento, nada menos y nada más que el suicidio. Así se encuentra el ser humano. Se promete a sí mismo que va a cambiar, pero no puede. La culpa y la vergüenza lo atormentan. Cada vez que la ira lo domina, la persona se siente deprimida y culpable porque puede controlar su ira y en su ira la pero no puede. Es por esta razón que Dios ha decidido intervenir, involucrarse en nuestro problema y le ha enviado a su Hijo con una misión. Aunque esta misión encierra muchas cosas, dentro de una de esas misiones está quebrantar el poder del pecado. Y la forma en que Cristo quebrantó el poder, el dominio, la autoridad del pecado es a través de su muerte en la cruz del Calvario. Es por esa razón que la libertad se inicia en su primera etapa a través de la fe en Cristo Jesús. Jesús mismo dice en Juan 8:36 de la siguiente manera: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Lo puedes leer, hermano? Seremos libres. Esto no es libertad. Yo quisiera, hermano, que usted aceptara esta solución divina. Dios se involucra en tu vida y te dice que la forma en que tú puedes ser libre del dominio, de la autoridad y del poder del pecado es a través de una sincera fe, de una sincera confianza en Cristo Jesús. Y si tú te acercas a Cristo y confías en Él, y crees en Él, y te aferras a Él, y le dices a Jesús: Señor, ya no puedo más con esta vida. Si tú te acercas a Cristo y le dices: Señor, ya no puedo más con este carácter. Señor, ya no puedo más con este pecado. Señor, ya no puedo seguir con este conducto porque estoy destruyendo mi vida y a mis hijos y a mi esposo. Señor, no puedo cambiar. Quiero dejar esto. Si le dices al Señor, el Señor vendrá sobre ti y te liberará. Él romperá con esa cadena que te ata al pecado. Lo que tú no puedes con tus fuerzas, el Señor lo hará con su poder. Y ya no habrá cadena que te ate. En pocas palabras, querido hermano, Jesús hará lo que tú no puedes hacer. Y Él romperá el poder del pecado. Por eso dice la Escritura: seréis libres verdaderamente si ustedes vienen a mí. En esto consiste la solución de Dios. Yo te pregunto, ¿aceptarás la solución de Dios? ¿Aceptarás esta solución divina? ¿O seguirás viviendo atado a ese pecado? ¿Seguirás viviendo como estás viviendo, atrapado en los deseos de tu carne? ¿Seguirás siendo presa de los deseos de tu naturaleza pecaminosa? ¿Quieres vivir el resto de tu vida en ese círculo vicioso? ¿Y quieres vivir el resto de tu existencia en ese patrón de vida? ¿Y quieres vivir todos los días de tu existencia viviendo y andando en esa miseria, en ese pecado que te destruye y te arruina, te convierte en una persona miserable? Dios te ofrece hoy un nuevo inicio. Solamente Cristo te puede ofrecer un nuevo inicio. El yoga no lo hace. La meditación trascendental no lo hace. El ascetismo no lo hace. El tratar con rudeza tu cuerpo no lo hace. Hay personas como que no pueden abandonar ese patrón de comportamiento pecaminoso. Lo que hacen es tratar con rudeza su cuerpo. Comienzan a flagelarse, comienzan a golpearse, comienzan a puñetear la pared. La otra vez me encontré con un amigo que estaba vendado su mano. Le dije: ¿por qué estás así? Le digo: estoy harto, me dice. Estoy cansado, me dice Saúl. Puedo dejar esto, me dice. Yo no puedo más. Y en mi ira lo que he hecho fue golpear la pared. Empecé a tirarle puñetazos a la pared porque no puedo dejar esto. ¿Está su vida así?
El Señor te ofrece un nuevo inicio, amigo, hermano. Libertad, libertad. ¿Puede oírlo? Libertad. Sin costo, sin paga. No tienes que poner una sola moneda. No tienes que hacer ningún sacrificio. No tienes que hacer otra cosa. El Señor no te pide que cruces el mar para ser libre. El Señor no te pide que pagues una fianza para ser libre. El Señor no te pide otra cosa, solamente te dice, ven. El tercer ingrediente de la solución divina es la sumisión. Y aquí termino. Y esta es la parte más importante de todo. Esta es la parte más importante. Y que si oigas con mucha atención, iglesia del Señor, pastores, líderes, diáconos, niños, jóvenes, ancianos, nadie está libre de los deseos de su carne. Nadie. Necesito que tú oigas con atención lo que te voy a decir aquí, porque voy a hacer un intercambio de frases aquí. Hemos dicho que Cristo, al venir y al confiar en Él, cuando nosotros confiamos en Cristo con todo nuestro corazón, somos libertados del poder reinante del pecado. El pecado es quebrantado, es roto, toda su autoridad es destruida a través de la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, aunque el poder reinante del pecado ha sido quebrantado, la presencia del pecado aún no ha sido eliminado. ¿Puede entender eso? Cristo quebrantó su poder. Cristo ha destronado el pecado. El pecado ha perdido autoridad sobre ti. Pero eso no significa que el pecado haya sido aniquilado, eliminado. No todavía. Su presencia aún sigue en tu vida. ¿Por qué? Porque aún estás atado a esta carne, a este cuerpo. Y es en este cuerpo donde moran los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces el Señor, en su infinita gracia, para darnos victoria diariamente y para hacernos libres de todo dominio de los deseos de la carne y de la presencia de los deseos pecaminosos, nos ha dado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a morar en nuestro interior, viene a morar en nuestras vidas, viene a nuestra ayuda, viene a nuestro socorro, y Él desde dentro comienza a destruir, a destrozar, a desmoronar los deseos de la carne. Es el Espíritu Santo quien inicia la definitiva derrota, la definitiva aniquilación de los deseos de la carne. Por lo tanto, el creyente que anda bajo el control, bajo la sumisión del Espíritu Santo, es un creyente libre de toda influencia, de toda dominación de los deseos de la carne. Por eso Gálatas 5:16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos del carne. Usted puede notar aquí que Pablo le está hablando a la iglesia. Usted puede notar aquí que Pablo se está dirigiendo a un grupo de creyentes. Y esos creyentes son de Galacia. Eran creyentes, eran cristianos. Personas que ya eran personas que andaban en el camino de Dios. Pero esas personas aún estaban lidiando con los deseos de su carne. Entonces Pablo les dice, para que ustedes no den rienda suelta con los deseos de su carne, para que la carne no los gobierne, para que la carne no los domine, ustedes anden en el Espíritu, déjense guiar por el Espíritu, vivan bajo el control del Espíritu, sométanse bajo el dominio del Espíritu. Y si ustedes viven bajo el dominio del Espíritu,
ya no van a satisfacer los deseos de la carne que siempre se levantarán día tras día para acecharles y llevarles al pecado. Asimismo, en Romanos 8:13 dice así también, porque si vivís conforme a la carne, si tú vas a vivir conforme a los deseos de tu carne, tú vas a obedecer todo lo que tu carne te dice. No vas a de ninguna manera prohibirle algo a lo que tu carne te pide. Y le vas a dar a tu carne lo que te pide. Si quiere tu carne lujuria, le das lujuria. Si tu carne quiere alcohol, le das alcohol. Si tu carne quiere homosexualidad, le das homosexualidad. Si tu carne quiere la envidia, le das la envidia. En pocas palabras, Pablo dice, si alguna persona vive conforme a los deseos de su carne, ¿qué dice que va a pasar con esa persona? Morirás. Porque aquí morirás significa que serás un derrotado, un fracasado, un cristiano carnal que vive dominado por las obras de su carne. Es un creyente derrotado. Es un creyente que vive en la miseria. Es un creyente que está atado. Aquí Pablo dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Pero, me encanta ese pero si por el Espíritu, wow, aquí se menciona el Espíritu Santo, ¿qué dice? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivís. El problema no es la carne, no es nuestro cuerpo, no es golpearte, no es tratar con rudeza tu cuerpo, no se trata de eso. Sino que tú entiendas que el problema no es tu cuerpo, sino los deseos pecaminosos que quieren gobernarte. Y Pablo dice que la única forma en que nosotros podemos aplastar, derrotar, tener dominio sobre los deseos de nuestra carne y salir de cualquier patrón pecaminoso en la cual estemos atrapados es solamente a través del poder del Espíritu Santo. Por eso dice, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? La otra vez yo hablaba con un hermano y ese hermano me confesaba, pastor, no puedo dejar la pornografía. No puedo dejar la pornografía, me decía el hermano. Cuando mi esposa se va de casa, consumo pornografía. No puedo, pastor, me dice. He hecho de todo a dejar esto. Estoy atado a esto más de 5 años. Me dice, no puedo, Saúl, no puedo. He hecho de todo, me dice. He hecho de todo para salir de esto, pero no puedo. Hasta me he golpeado, hasta he hecho todo. Y luego me contó que lo que él miraba allí en las pantallas, él lo quería hacer con su esposa. Y su esposa no estaba de acuerdo con lo que él le pedía. Entonces este hombre, atrapado en la lujuria y en la pornografía, se iba a los prostíbulos a saciar los deseos más bajos de su carne. Y entre lágrimas este hombre me decía, pastor, no puedo. He ayunado, me he comprometido con la iglesia, he hecho de todo, apoyo la obra, hago de todo, pero no puedo salir de esto. ¿Qué hay, pastor? Eran las súplicas de un hombre que estaba cargado, sobrecargado, agobiado por vivir esa vida tan miserable. Y yo le dije, hermano, la solución es el Espíritu Santo. ¿Usted conoce al Espíritu? ¿Usted vive bajo el control del Espíritu? ¿Usted lo conoce? ¿Usted vive bajo el dominio del Espíritu? Si usted no vive bajo el dominio del Espíritu, usted no va a romper con esa atadura. Le dice, ven a Cristo y sométete a la dirección del Espíritu Santo y romperás con eso, le dije. ¿Y sabes por qué le dije esto? Porque Jesús no pone ningún requisito
para que nosotros podamos recibir su Espíritu. Solamente hay uno. Y dice Juan 7:37-39 lo siguiente. Dice así: en el último día, gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, había una multitud de personas atrapadas en el deseo de su carne, personas reales, con fracasos, con derrotas. A esas personas Jesús le dijo lo siguiente. Al ver las multitudes le dijo diciendo, ¿qué le dijo? Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Cuáles son esos ríos de agua viva? Esto dijo, ¿de quién? Del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermano, aquí tú puedes ver la invitación de Cristo. La invitación de Cristo no es para los santurrones. La invitación de Cristo no es para los autosuficientes. La invitación de Cristo no es para los que se creen espirituales y santos. La invitación de Cristo no es para todos aquellos que se creen superiores y menosprecian a los que están atados. No. La invitación de Cristo es para todos los sedientos. La única condición que Cristo pide para recibir su Espíritu es sed. Sed. Y el Señor está invitando aquí a los sedientos pecadores. El Señor pide solamente un requisito y Él dice, si alguno tiene sed. ¿Alguno tiene sed aquí? ¿Sed de una nueva vida? ¿Sed de un nuevo comienzo? ¿Estás cargado y cansado, agobiado por esa vida que llevas, por ese patrón de vida que te destruye? La única condición que el Señor pide es tener sed. Y el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí, dice Jesús, y beba, beba del Espíritu, de ese Espíritu que nos puede librar de todo pecado, de todo dominio. Hermano, no hay más. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, Él no hace un cambio superficial. Él no hace un cambio en la superficie. Él hace un cambio de dentro hacia afuera. Él transforma nuestro corazón. Él viene a morar en nuestro interior y hace que nosotros seamos llenos del amor de Dios. Seamos llenos, seamos saturados de su presencia. Y solamente allí, amado hermano, amado amigo, podemos nosotros salir de todo patrón, de toda conducta, de todo vicio, de toda atadura, de todo dominio. Y solo así usted puede experimentar la verdadera libertad. Así que Jesús pone una condición. Si alguno tiene sed, ¿usted tiene sed hoy? ¿Tiene sed de una nueva vida? ¿Tiene sed de un nuevo comienzo? ¿Está jadeante? ¿Está cansado? ¿Está sediento como cual mendigo que no ha bebido agua muchos días y quiere cambiar su vida? Pues es para usted esta invitación. Y el Señor hoy puede salvarte. Y el Señor hoy puede romper tus cadenas. Hoy puedes beber del Espíritu y ser libre de todo dominio del pecado sobre ti. Así que yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana. Yo te invito a que te pongas de pie. Yo te invito a que te pongas de pie hoy. No sé cuántos aquí tengan sed de Dios. No sé cuántos aquí, cristianos y evangélicos, estén atados a algo. Yo no lo sé. Pero solamente el Señor lo sabe. El Señor sabe en qué vida estás. El Señor sabe, hermano, amigo, aunque a mí me mientas, a tu esposa le mientas, a todo el mundo le mientas, el Señor sabe en qué estás atado. ¿A qué estás atado? ¿Qué es lo que te domina?
Tú no puedes esconder de los ojos de Dios tu pecado, tu miseria, tu fracaso. Así que el día de hoy deja de justificarte y deja de decir que eres mejor que otros, y deja de decir que eres más fuerte. Y reconoce hoy que el Señor puede salvarte. Así que en esta mañana yo quiero invitar, no sé si hay alguno aquí por quien pueda orar en esta mañana. No sé si hay algún cristiano aquí. No sé si hay alguna persona aquí por quien pueda yo orar y decir, Señor, ayúdale a esa persona. Así que quiero orar por ti en esta mañana. Señor, la gloria y la honra sea para ti, Padre mío. Tú conoces la vida, tú conoces el carácter, tú conoces el corazón de todo tu pueblo. Y frente a tus ojos están nuestros corazones. Frente a tus ojos están nuestras vidas. Señor, tú conoces quiénes están atados y quiénes tienen sed de ti. El Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí, dice el Señor, y beba. Si alguno tiene sed de mí, dice el Señor, venga a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí, dice el Señor. Si tú estás atado a una vida pecaminosa, hoy venga el Señor.